Punto Jesús, encuentros para crecer y creer junto a la comunidad cristiana. Les habla el Padre Manuel Maza Miquel de la Compañía de Jesús. En el programa de hoy vamos a tratar el tema de Jesús y los fariseos. Los fariseos eran uno de los grupos que surgió de la reacción jasídica en el siglo II antes de Cristo. Algunas personas creen que da lo mismo hablar de los fariseos, de los saduceos, de los esenios. En realidad, eso sería un error. Los fariseos, los saduceos, los esenios, los celotes, eran grupos diferentes y la originalidad de Jesús de Nazaret aparece más claramente cuando vemos exactamente qué pretendía cada uno de esos grupos religiosos. En el caso de los fariseos, eran un grupo que había surgido por inconformidad cuando los descendientes de los macabeos asumieron el control real y el sacerdocio. Los fariseos insistieron en que había que cumplir la ley de manera rigurosa, de manera estricta. Ellos fueron un partido que ya existía en el año 135 a.C. y en tiempos del rey Herodes, hacia el año 37 a.C., se sabe que eran unos 6.000 los miembros de este grupo. Los fariseos creían en un solo Dios, en la elección de Israel, en el origen divino de la ley, en el arrepentimiento, en el perdón y en la existencia de algún tipo de vida después de la muerte. Los fariseos estaban convencidos de que Dios no dejaría en la muerte a los justos. Ellos, al querer llevar la ley a la vida práctica, comentaban la Escritura y daban mucha importancia a estos comentarios, a estas tradiciones. Pero, como sucede muchas veces en la historia, al interpretar la ley con gran rigor, se fueron olvidando de la misericordia de Dios, se fueron olvidando de la generosidad de Dios. Al insistir tanto en el cumplimiento, se centraron en ellos mismos, en lo que ellos hacían, en lo que ellos cumplían, en lo que ellos llevaban a cabo y pretendían. Y fueron olvidando a ese Dios que es el que ha hecho surgir la verdadera disposición. Toda esa ley judía que ellos aplicaron a la vida cubría todas las dimensiones de la vida, pero al mismo tiempo olvidaron del origen de la vida, que es Dios. Ellos, por ejemplo, insistían mucho en cumplir el precepto del sábado, que no se trabajase, que se descansase, y fueron estableciendo toda una serie de disposiciones sobre lo que había que hacer y no había que hacer en sábado. Ellos tenían marcado cuántos pasos se daban en sábado, si se podía ir a atender un enfermo en sábado, y generalmente se decía que no, si cualquier tipo de actividad humana podía llevarse a cabo. Ellos le daban mucha importancia al asunto de lavarse las manos, de estar limpios, de estar purificados. En tiempos de Jesús, la corriente farisea había establecido toda una serie de disposiciones rituales para estar limpios, y en esa actitud se fijaban tanto en la limpieza ritual que casi podían olvidarse de las demás personas. Yo quisiera recordar una anécdota que tuvo que ver con la valentía de los fariseos, porque eran gente muy coherente, y un político corrupto que se llamaba Alejandro Janeo. Esto pasó en el siglo anterior a Jesús. Este hombre, que era despreciable por una serie de medidas que había tomado, se ganó el rechazo del sector fariseo. Y los fariseos, que eran muy creativos, organizaron que una parte del pueblo se consiguiera limones, y con limones bombardearon a este hombre, a Alejandro Janeo. Le cayeron a limonazos, como diríamos, y este hombre, que era muy represivo, tuvo una actitud muy violenta. Se calcula que hubo 800 víctimas con la represión de Alejandro Janeo. Hay un capítulo del Evangelio de Marcos, el capítulo 7, que fácilmente nos pudiera servir como de introducción para ver qué pensaban y qué creían muchos de estos fariseos. Voy a dar lectura a una parte de este capítulo 7 de Marcos.
Empiezo por el verso primero. Se reunieron junto a él los fariseos y algunos letrados venidos de Jerusalén. Vieron que algunos de los discípulos de Jesús tomaban alimentos con manos impuras, es decir, sin lavárselas. Y los fariseos van a criticar esto. Más tarde, Jesús le cita al profeta Isaías. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan es inútil, ya que la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Miren, en este pasaje que yo he comentado brevemente, se ve la diferencia entre Jesús y los fariseos. Los fariseos, con buena intención, porque no se puede decir, no se puede juzgar el corazón de esta gente, ellos quisieron afirmar la identidad judía, la pureza, pero pensaron más en lo que ellos hacían que en la disposición de Dios. Y se quedaron mucho en las formas externas. Yo creo que esto a veces nos pasa a todos, que nos fijamos tanto que se ha de hacerse esto, se ha de hacerse lo otro, que nos olvidamos del corazón, de cuál es nuestra disposición interior. Dice, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Nosotros tenemos que hacer un alto al estudiar esta relación entre Jesús y los fariseos y mirar si a nosotros no nos está pasando eso, que a veces somos muy precisos en nuestras formas externas, pero falta cariño en lo que hacemos. Esto debiera iluminar nuestra vida para nosotros mirar dónde está nuestro corazón. Hay una actitud espiritual profunda que es buscar a Dios. Yo creo que eso es lo que Jesús insiste y que esa debe ser nuestra disposición. En el segmento próximo nosotros vamos a comentar un pasaje del Evangelio de Lucas que ilustra todavía mejor la relación entre Jesús y los fariseos. No se vaya, permanezca con nosotros.